Normalmente se saca 3 mililitros de sangre y nosotros tenemos de acuerdo más cantidad de volumen de lo adecuado. Pero los padres ya piensan porque le sacas 3 mililitros de sangre y con eso vamos a hacer infinidad de pruebas. Y a veces no es así. Poco a poco siempre en la parte del laboratorio se le tiene que conversar al paciente para que también él tenga la confianza a la hora que se le va a extraer la sangre. Para eso también tenemos en laboratorio vamos a tener un área de los tomadores, control de muestra, que es un personal técnico también ahí que ya tiene experiencia y va evaluando las muestras. Lo más difícil es una toma de muestra. A Claro. veces dicen, no, es fácil, le pinchan y ya, salió la sangre y listo. No, es complicado, como te digo, si tratas con niños, no solamente vas a tratar con niños, vas a tener que tratar con el padre. Hay pruebas de rutina que puedo realizarlo y si tengo el equipo en el laboratorio mismo, lo puedo procesar y el equipo me sale un reporte de 15 a 20 minutos. El paciente le toma foto, ya lo están pasando por la IA y la IA te dice qué es lo que tienes. Y eso es una práctica mala. Normalmente el médico es el adecuado para solicitar de las pruebas que tú también necesitas. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast Código Salud, auspiciado por CERMED. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante en el tema de la salud, que son los exámenes de laboratorio. Más que nada, para poder hablar sobre el laboratorio, necesitamos saber qué es o cómo funciona un laboratorio. Y la persona más idónea, la encargada de podernos dar esa orientación, es un tecnólogo médico. Hoy vamos a conversar con Giancarlos Cóndor, que lo conozco hace mucho tiempo. Estoy muy alegre de que esté aquí. Bienvenido, Giancarlos. Estoy contento. Tú tienes mucho tiempo trabajando con nosotros en CERMED, pero en esta oportunidad queremos conocerte un poco más. Cuéntame, Giancarlos, ¿de dónde eres? ¿Cómo así llegaste a CERMED? Cuéntame un poco. Hola Ronnie, buenos días. Sí, yo soy tecnólogo médico, vivo en Lima, soy del área de laboratorio clínico, porque en tecnólogo médico somos 5 áreas que conforman rayos X, terapia física, laboratorio, estotometría y entre otros, salud ocupacional. Pero gran parte el laboratorio clínico fue también impulsado en el tiempo de la pandemia, que se hizo más conocida el área de tecnología médica Claro. los cuales dimos los exámenes al inicio diagnóstico para la prueba de COVID, los hisopados, Sí, que bueno, hubo brigadas que se formó, hubo más ingreso para lo que era el personal de salud hacia los centros hospitalarios, ya que antes no había mucho tema o era muy poco los conocidos los tecnólogos médicos y abrió el COVID, fue lamentable, pero también abrió para lo que era las pruebas de apoyo al diagnóstico. Yo soy tecnólogo médico en el área de laboratorio, pero tengo mi especialidad en hematología, mi segunda especialidad en hematología clínica. claro. Justo hablando ya de tecnología médica, muchos se preguntarán, ya, una cosa es laboratorio, pero ¿qué es la tecnología médica, no? O sea, porque puede hacer referencia de que, o sea, por tener la palabra médico, se aluce que puede ser médico, tiene algo involucrado con la medicina. No, no, nosotros somos licenciados, estudiamos los 5 años, como todo perfil de licenciados, pero la parte de tecnología médica vemos como usuarios, lo que es el apoyo al diagnóstico. Nosotros somos lo que trabajamos con equipo automatizado. Antiguamente era otro proceso manual, ya, pero mi Claro. generación hemos ya visto lo que son los equipos automatizados los cuales también necesitan como cualquier equipo, o sea, hasta un auto, lo que son sus mantenimientos, ¿no? El cual el responsable y encargado va a ser el tecnólogo médico, que tiene ya experiencia trabajando y también las capacidades, ¿no? Que nos brindan las universidades. Claro. Ya en lo que es netamente el laboratorio clínico, tenemos otras áreas, como le comentaba, lo que es hematología, bioquímica, banco de sangre, tenemos lo que es microbiología, y que ya como la carrera ha crecido y más profesionales tecnólogos médicos, se dieron ya la segunda especialidad, es así como cualquier carrera como enfermería, ¿no? Ujú. Y ahora vamos especializándonos ya en la área afín. Normalmente tú acabas como tecnólogo médico general,
tienes un conocimiento de todo, como también otras carreras, pero ya vamos Con una especializándonos especialidad. con las universidades que han dado esta segunda especialidad en la carrera. Claro. Y para no ir tan a fondo de golpe, me gustaría saber tú cómo, es una pregunta que se le hago a los que entrevistamos, ¿cómo así decidiste estudiar tecnología médica? Porque dentro de mi test vocacional nunca vi la palabra o nunca vi el curso de tecnología médica, ¿no? Siempre estaba doctor, ¿qué quiere ser de grande, no? Doctor, bombero, abogado y así, pero tecnología médica nunca apareció, no estaba en mi radar. Claro, como te mencionaba, el tecnólogo médico es una carrera que recién tendrá algo de 10 no, más tiempo, pero antiguamente era el laboratorista clínico. Luego fue Claro. el técnico laboratorio. Mi padre es técnico de laboratorio y mi madre es enfermera técnica. Entonces mi perfil iba para lo que era Ay, algo es de una salud. herencia Eso, yo entonces. iba para de Es, salud. Pero mis padres dijeron, no, ellos tienen la carrera técnica, me dieron la carrera universitaria. Dentro de eso escogí lo que era tecnología médica porque a mi papá siempre lo veía yo con su microscopio, hablando temas de exámenes clínicos. Entonces quise yo más profundizar y estudié la carrera de tecnología gracias a mis padres. Y a poco después, actual, en la experiencia que tengo, he trabajado en hospitales y también en institutos y en clínicas, tuvo coincidencia de trabajar también con mi padre, ¿no? Ya, mi gran parte, todo lo que yo realizo, mis procesos, tengo la parte técnica de mi papá que me ha enseñado hasta lo más básico y ya lo más profundo que es la parte clínica, que lo veo bueno, en la carrera de tecnología, ¿no? En laboratorio. ¿Y qué se siente trabajar con tu papá? Porque Mis primeros imagino, pininos lo hice con mi papá. Cuando estaba en el tercer ciclo, mi papá ya me llevó a una clínica a hacer mis prácticas hospitalarias, desde tercer desde ese ciclo. ciclo ya. Mientras que me acuerdo que mis compañeros recién entrábamos a prácticas hospitalarias en el sexto, séptimo. Claro, se hace casi en el tercio. Sí, mi padre me Final. enseñó desde la toma de muestra, que era lo más básico, y interactuar con los pacientes, preguntarle Ujú. por qué motivo se realiza, revisar las solicitudes médicas, que es saber, ¿no? ¿Para qué te pide una glucosa, un colesterol? Y vas bien conociendo al paciente de fondo. Y ya poco a poco después ya este ingreso que hice al laboratorio, mi papá me fue formando, pasándome a las áreas, desde microbiología, examinando exámenes de orina, parasitología, luego me entré a hematología, que es una rama muy amplia, porque ya ves ahí morfología de las células y que también ayuda al diagnóstico porque a veces no te puedes encontrar. Me he encontrado mi experiencia a niños con leucemia, ¿no? O sea, es fuerte ver Claro, una célula inmadura en un niño un niño. o en un adulto que a veces viene caminando porque se siente un poco cansado y cuando le hace sus exámenes se encuentra, ¿no? En sus células algo ya atípico, anormal. Y bueno, de ahí así como está rotando en las otras áreas, inmunoquímica, banco de sangre, Claro. en laboratorio es amplio. Y ya que mencionas lo difícil que debe haber sido ver un niño con leucemia, uno de los eventos, porque tú no eres médico, digamos, aún, ¿no? Aún, porque para todos él está estudiando medicina también, Sí. que me parece fascinante. Vienes de estudiar tecnología médica, licenciado con especialidad, ahora medicina. Creo que tienes un proyecto de vida académicamente muy pesado, ¿no? Pero dentro de eso, ¿qué experiencia tienes con algún paciente difícil, ya que acabas de mencionar niños con leucemia? ¿Ya dentro de tu profesión te ha tocado algún evento difícil? Sí, como menciono, yo trabajo en el Hospital María Auxiliadora en el área de emergencia. Mi internado lo hice en el Hospital Casimiro Ulloa también en el lado que es de emergencia. Entonces, en emergencia tú tienes que actuar rápido. Los resultados tienen que máximo De demorarte una hora. de Si demora, inmediato. sí, tienes presión de los médicos que quieren el resultado ya para que ellos puedan dar también un diagnóstico, porque el Claro. laboratorio casi es un 60% porque es un apoyo al diagnóstico. Cualquier error que yo haga en mi reporte también va a impactar en el paciente y en el reporte de que el médico al final dé al último, porque gran parte de los médicos también manejan la parte clínica, pero hay exámenes diagnósticos y exámenes solamente de apoyo. Y dependiendo del resultado que yo brinde, va a dar al final un diagnóstico final para en la parte clínica que ellos evalúan al paciente. Pero bueno, la parte que me impactó fue
tuve un familiar también con leucemia, Oh, entonces ya mi parte en la carrera, cuando examino o analizo o leo, hago las lecturas, y también hice la especialidad, es eso, ¿no? Querer buscar un poco más o ver algo que le ayude al médico, porque en el reporte que ponga un comentario, células atípicas, una anómalas, observación. una observación y sugerirle a veces, porque gran parte de veces el laboratorio trabaja al par con los médicos tratantes. A veces el médico ve un hemograma, algo atípico, se acerca al laboratorio. Eso pasa en emergencias. Se acerca al Ujú. laboratorio, dice si hemos encontrado algo más, si lo puede sugerir otra prueba y nos ve una lámina periférica o consultamos con el hematólogo también. Lo bueno que en hospitales tienes las especialidades que van a Todo está interrelacionado, sí, ¿no? es un equipo de la salud que trabajamos en conjunto y tenemos apoyo, ¿no? En la parte ya privada, en la parte que estoy en una empresa, lo mismo. Yo tengo a mi patólogo que también tiene experiencia, trabaja en el INEM, entonces maneja parte ya neoplásicas y cuando nosotros tenemos un valor crítico, no solamente en bioquímica, un examen bioquímico, sino también hematológico, tenemos el respaldo de él. Entonces, todo se compromete. Tú tienes una especialidad, me dijiste. Sí. Eh, o sea, tú escogiste también tu especialidad por ese caso, entonces. Puntual, sí. Vi el caso de, como te comentaba, de la leucemia, y quise aprender más. Si bien es cierto, la carrera de tecnología tenemos 5 años, pero tú llevas un curso de hematología que va a ser en un año, que llevas hematología básica y hematología especial. Después ya no lo ves más. Igualito voy a llevar las otras áreas, porque acabamos como una base general. Y me ha dado en esa experiencia que he estado en diferentes clínicas, que a veces me llegaba a casos patológicos que normalmente siempre dicen, no, lo tiene que reportar el patólogo o en conjunto con el patólogo. Mm. Por ese motivo era que yo me quedaba con de sabor que quería yo también aprender a leer, aprender a reportar para que podamos darle un apoyo. No voy a esperar de repente más de una hora esperando que de repente el patólogo esté viendo otras cosas más críticas. Entonces yo iba estudiándolo, revisándolo. Hasta que después de la pandemia se dio, ¿no? La carrera de las segundas especialidades, que se abrió primero para banco de sangre, luego se abrió para bioquímica y último se abrió para hematología. Y bueno, estudié mi año y medio. Tuvimos prácticas también en hospitales. Nos llevaron al Instituto de Neoplásicas, donde vimos otros tipos de pacientes, otros tipos de casos, y con otros exámenes más otros profesionales también que nos cargaron a nuestra experiencia. Ya hoy en día yo puedo también hacer mis reportes. Igual, ¿no? Siempre trabajando al par con el En relación. patólogo para que me brinde la confianza y todo para yo poder dar un reporte adecuado, ¿no? Claro, claro. Ujú. Mm. Pero ya, bueno, las personas que nos ven ahora dirán, ¿no? Hazme el tecnólogo habla de sangre, hablaste de procesos, de áreas, de especialidades, pero en su cabeza tiene la idea de que le sacan la muestra de sangre o le extraen, hablando de una manera adecuada, le extraen la muestra de sangre en toma de muestra. Ya. Pero él se pregunta, ¿y qué sucede? ¿Puedes darme una explicación general, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué sucede cuando le extraen la muestra de sangre a un paciente? Lo que Más o pasa, menos para tener una idea. Claro, lo que pasa es que hay mitos que los pacientes, uno, desde niño te dicen, si te portas mal o te enfermas, te voy a llevar al médico. Para que te Y saque sangre. para que te saquen sangre. Sí. Entonces, ya los niños a veces vienen con ese susto, ese miedo hacia nosotros. Los padres también tienen, por desconocimiento, piensa que porque sacamos normalmente se saca 3 mililitros de sangre y nosotros tenemos de acuerdo más cantidad de volumen de lo adecuado. Pero los padres ya piensan porque le sacas 3 mililitros de sangre y con eso vamos a hacer infinidad de pruebas. Y a veces no es así. Cada tubito en laboratorio manejamos para diferentes tipos de procesos y para diferentes áreas. Claro. En el caso de hematología manejamos los tubos lilas. En el caso de bioquímica inmuno manejamos los tubos amarillos o rojos, dependiendo de la presentación. En el rojo también viene para 5 ml. Entonces, le explicamos antes a los padres, porque los padres tienen que ayudarnos también a veces con sus pequeños para extraer la sangre, que la sangre que se va a secar va a ser necesariamente para los procesos, dependiendo si tiene un perfil bioquímico que puede tener lo que es colesterol, triglicéridos o a veces PCR. En caso de niños es su PCR que le van a tomar, un hemograma Hemograma. completo y si es caso de una mujer,
su examen completo de orina y su examen parasitológico. Es un perfil básico para todo infante. Ya cuando son adolescentes, le puede descartar, a veces hasta los dermatólogos piden lo que son los perfil lipídico, porque tienden a veces a tener un desorden en la alimentación, entonces su colesterol o tiene piel grasosa, a veces es todo relacionado a las grasas. Entonces, Claro. por eso de ahí se va a tomar sus exámenes bioquímicos. Poco a poco siempre en la parte de laboratorio se le tiene que conversar al paciente para que también él tenga la confianza a la hora que se le va a extraer la sangre. No nos vean como un fantasma que van de frente a sacar la sangre, como a veces te dicen los vampiros en los Ya. laboratorios, que a veces dicen, pero se le explica. Y también va a haber reacciones adversas porque va a ser una punción que voy a realizar. Va a haber Un hematoma quizá, ¿no? un cuerpo extraño que te va a penetrar la piel y va a formar a veces hematomas. Los hematomas a veces se puede dar por parte natural porque los pacientes en ancianos ya tienen su perfil de coagulación o ya son pacientes anticoagulados que ni bien pinzan, ingresa la aguja, genera un hematoma. Entonces, Claro. eso también se le tiene que explicar al paciente porque a veces el paciente ya te quiere denunciar porque le han hecho un hematoma. Entonces, se le va Que está explicando. mal tomada, te Mal pueden tomada, decir, ¿no? ¿no? Pues no sabe, el que me ha tomado la muestra no No sabe, sabe, me ha claro. hecho Entonces, daño. se le explica así. Y otros casos que se pueda dar es ya bueno, por una punción traumática, que a veces eso suele verse en los casos de los pacientes en UCI o emergencia que ya vienen chocados. Normalmente un paciente ambulatorio va, te extiende el brazo y tú tienes la libertad o las herramientas para poder tomarlo. La Pero en comodidad. una emergencia es diferente. Lo tienes a las enfermeras acá, el clínico, el médico acá, viene el laboratorio, el técnico con su maleta y tiene, en ese espacio que tiene que hacer maravillas para acomodarse y poder sacar la muestra de sangre. Claro, claro. Eh, Entonces, Entiendo. Pero ahora mencionaste sobre los colores. O ujú, sea, sabemos que hay, para los que no saben, no los que nos escuchan, hay tubos de muestra color lila, rojo, he visto hasta gris, hasta verde he visto. Y esto tienen significados y aparte, como acabas de mencionar, y aparte el orden de estos también influye. ¿Qué sí va a podemos decir? impactar. Los tubos de por sí nosotros manejamos, pues, de rutina vas a tener los lilas para hematología, amarillo, rojo, que es bioquímica, y celeste para los pacientes para perfil de coagulación. Pero también hay otros ejercicios que se hacen de repente en los salud ocupacional, a veces te toman solamente un plomo, porque ellos van a medir solamente lo que es la glucosa, y a veces el transbordo, que normalmente cuando ves salud ocupacional ellos van a la empresa o van a un punto y el laboratorio no está cerca para hacer el proceso. Claro, El aditivo que maneja el tubo plomo te va a ayudar a lo que es mantener la glucosa que no degrade, no baje. Porque de por sí, si tú todavía no centrifugas la muestra y sigue junta, nosotros en el laboratorio trabajamos con suero, plasma o los plasmas hidratados también para lo que son perfil de poblaciones. Pero si nosotros no los separamos, va a alterar el tema el del resultado. resultado. Claro, Entonces, siempre hay un tiempo prudente para lo que es esperar para coagular. Si en caso estuvo amarillo, se tiene que centrifugar para separar el suero y poder trabajar y no se degrade los otros analitos. Y en el caso de bioquímica, de hematología, procesarlo en un prudente de 2 horas, porque por ahí puede que las células también se distorsione y a la hora que uno hace una lectura para una hematología, este, vas a reportar, no sé una por otra, pero sí puedes perder alguna estructura que puede ayudarle al final del diagnóstico claro. al médico. Y el orden de la extracción en estos colores es importante, o sea, si el Claro, o amarillo, sea, claro, no, el amarillo siempre va a ser el último. Normalmente vamos a tener tubo negro, que es para las pruebas de BCG, que es para cuando hay descarte de velocidad de segmentación en las pruebas y es para procesos inflamatorios. ujú, Tenemos los tubos lilas, que es para descarte de anemias, que te da hemoglobina, hematocrito y también lo que es el hemograma completo. Los de bioquímica, inmunología, serología, todo lo vamos a trabajar con rojo y amarillo. Los hemocultivos también, que son unos frascos de botella hay unos preparados, creo, preparado. ¿no? Entonces, va a depender mucho el médico qué es lo que te haya solicitado. Si el médico te pide bioquímica, hematología, primero voy a tomar mi hematología, seguido con la bioquímica y
si me puede pedir de repente coagulación, va a ser mi primera toma, va a ser la de coagulación. Después, entre una y otra, tenemos también los tubos que vamos a trabajar con sangre total, tienen que homogenizarse. Entonces, tenemos que también tener en la preanalítica, saber cuántas veces tiene que homogenizar. Por ejemplo, los tubos lilas y los celestes, vamos a tener de 6 a 8. Vamos a tener que Esto, vertirlo para que no se lo- formen microcoágulos que al final pueda o malograr mi equipo automatizado o influir en tema de cuantificación en las plaquetas. Porque si se forma coágulo, mi muestra ya no es la adecuada para hacer un proceso. También cada tubo tiene una medida máximo para hacer la toma. Normalmente ahora en la actualidad trabajamos con el sistema del vacío, que normalmente ya tiene una franja, creo, ¿no? una franja. Una Color vez negro. que introduces el tubo, llega al tope y ya no sale más sangre en las cantidades. Llega lo máximo que puedes procesar. Pero antiguamente se trabajaba lo que era tubo en mano, o a veces con los pacientes pediátricos vamos a tener que trabajar Aguja libre, creo que le aguja libre dice. que le dicen, ¿no? Entonces, ahí sí, o que estás con jeringa, aspiran más de la cantidad y a la hora que van a vertir, esas prácticas no son las adecuadas, pero se entiende a veces cuando son pacientes críticos, ¿no? En UCI que se va a tener que hacer. Y al final ya llega al laboratorio para hacer el proceso, el cual el profesional tiene que también ver cómo le llega la muestra y reportar si es una muestra adecuada, inadecuada, porque si no tiene la muestra adecuada, no podemos entrar al proceso. Claro, si no cubre los parámetros que necesita el equipo para la lectura, no No ingresa. ingresa. Para eso también tenemos en laboratorio vamos a tener un área de los tomadores, control de muestra, que es un personal técnico también ahí que ya tiene experiencia y va evaluando las muestras. Me pueden llegar embolizadas, lipémicas, cuando son pacientes muy gorditos, obesos, y la muestra sale lechosa. Entonces se le explica al paciente también que se le va a tener que hacer una nueva función, pero que tiene que venir de repente en ayunas porque la muestra me ha salido muy lipémica y no me sirve para un proceso. El equipo te trabaja con sueros a veces bajo una linealidad. Si llega una hemolizada o en los pacientes pediátricos que son ictéricos, el Ujú. equipo te manda a hacer una dilución. Pero si lo hace el proceso directo, me puede salir un resultado falso positivo de repente. Entonces, bajo esos criterios, ya el que procesa el analista profesional tiene que antes de liberar un resultado, evaluar cómo le llegó la muestra, si era la adecuada o inadecuada, si estaba lipémica o hemolizada, antes de llegar a un proceso y dar un resultado último. Claro. Y en tu trabajo, tú eres el fiscalizador, pues, ¿no? Nosotros, claro, en emergencia, está el personal técnico que es el que extrae la muestra, o a veces también la muestra de gasometría que lo ve ya los médicos, ellos nos traen la muestra y nosotros el tecnólogo es el que le da el pase, ¿no? Si procede, no procede, si Claro. coágulo, ¿Qué le lamentablemente se dices? le ¿Qué le dice, dices doctor, al... la muestra está con No, coágulo. pero ¿qué le dices al técnico que ha tomado la muestra si te trae algo que no... No, ellos ya tienen experiencia. Ellos, los técnicos que trabajan conmigo en el hospital son técnicos ya, que como lo molesto, ¿no? Que ellos han empezado en el hospital y cuando ni bien crearon el hospital ya son técnicos que también entraron así jóvenes y tienen toda una trayectoria. Y ellos, por ejemplo, ahorita como ya están de salida, están entrando nuevo personal técnico jóvenes, le dan todos los tips, todas las Claro, prácticas, todo. Y como todos vamos a tener que al inicio tener errores, ¿no? A veces lo más difícil es una toma de muestra. A claro. veces dicen, no, es fácil, le pinchan y ya, salió la sangre y listo. No, es complicado, como te digo. Si tratas con niños, no solamente vas a tratar con niños, vas a tener que tratar con el padre. Si tratas con un adulto mayor, también Con a los veces hijos. con los hijos o no, y los adultos mayores ya de por sí pierden la elasticidad de la piel, y las venas son tortuosas, o sea, venas muy delgadas que ni bien ingresa la aguja ya se formó el hematoma, Ya lo lastiman, ya lo ¿no? lastiman. Y a Claro. veces ya llegan pacientes que ya las enfermeras la han canalizado y todo lo demás, y es una aguja En- más ingresa y ya reventó la vena. Sí, me imagino. Entonces, Cabe mencionar que ahora lo dices, tú trabajas en el Hospital María Auxiliadora, ¿no? ujú, Eh, en este tiempo que has estado en el hospital, todo tu equipo de trabajo y con todas las personas con las que has trabajado, ¿nunca has tenido algún inconveniente así difícil? no. Normalmente cuando se detecta, a veces ha pasado con los pacientes NN, ¿no? Les tomamos, llega el paciente, o sea, el médico manda las solicitudes, va el técnico, lo toma, lo llega a proceso y después se equivocan. A veces han llegado dos NN y
se cruzan las muestras. ya, claro. Entonces ahí estamos en esa duda, llamamos al médico. Y el médico, porque a veces cuando son NN, las enfermeras canalizan y de esa canalización extraen los tubos para nosotros y le entregan al técnico. Por eso es que de ahí empezamos con los técnicos a decirle, todo muestra, si son referidas, póngame en la solicitud muestra referida, pues no ha sido tomado por ustedes. Yo confío en ustedes, pero yo no voy a saber si el personal que extrajo, el otro personal de salud, tuvo el cuidado, no mezcló la Claro. muestra. Entonces, en esos casos sí, toda la muestra tiene que venir con Y, su nombre del paciente. y regularmente, tú mencionas que el técnico es el que extrae la muestra en sangre, pero también es el técnico de laboratorio o también el técnico de enfermería. Porque en el sector salud, en el área privada, como tú también sabes, tú estás en CERMED, el personal que regularmente toma la muestra, en el área de toma de muestra precisamente, porque el laboratorio tiene esa área, es el técnico. Entonces el técnico de enfermería tiene todas las capacidades para hacer ese detalle, o hay alguna norma o algo que la limite o la prohíba. O sea, dentro de la formación de las carreras de laboratorio, existe lo que es el técnico de laboratorio y el tecnólogo médico. Ujú, Ahora, la empresa de CERMET, o sea, se le ha capacitado a los personal técnico, porque también llevan ellos cursos de venopunción, ujú. inyectables, pero nosotros como laboratorio les capacitamos en la parte de la extracción de sangre, para que tengan a veces noción para qué tubos tomar para las pruebas, ¿no? Se le Ujú. hace y como es personal de salud, Está se va familiarizado, ¿no? familiarizado también en el paciente, como qué cosas preguntarle a la hora que le va a extraer la sangre. Pero Sí, dentro de la estructura, sí, es el técnico laboratorio el que hace la función. Cuando ellos no pueden, ya acuden a los licenciados, a los tecnólogos para que hagan la función. Porque hay venas difíciles, pero su claro. carta de presentación que maneje todo lo que es una función es el El técnico. técnico de Sí. laboratorio, excelente. Y algo que sí me comentan los técnicos en CERMED, el tiempo. ¿Por qué hay tanto tiempo de diferencia cuando se toma una muestra? Por ejemplo, viene un ticket para hacerse unos exámenes del laboratorio. ¿Y en cuánto tiempo? El laboratorio le dice, estará en 2 horas. Viene otro ticket para mañana. Viene otro ticket en 5 días. Viene otro ticket, bueno, estará para el día siguiente en la tarde, a las 5. En los exámenes del laboratorio, el tiempo, ¿por qué varía tanto en algunos exámenes? Como te había comentado al inicio, o sea, el laboratorio tiene un catálogo grande para hacer las Claro, pruebas. O sea, hay pruebas de rutina que puedo realizarlo y si tengo el equipo en el laboratorio mismo, lo puedo procesar y el equipo me sale un reporte de 15 a 20 minutos. Pero como hay procesos, o sea, ni bien se extrae la muestra, tengo que esperar 30 minutos para que forme el coágulo, si voy a trabajar con bioquímica, para recién centrifugarlo. Porque si yo hago la acción de tomo la muestra y lo centrifugo de inmediato, me va a formar fibrina, que no me permite que se libere mucho suero y a la hora si lo coloco al equipo, el equipo me coge la fibrina, malogro mi equipo. Entonces por eso es se que se obstruye, ¿no? obstruye. Entonces por eso se le explica siempre al paciente y dependiendo de las pruebas que tenga, un tiempo. Normalmente, y también manejar mi muestra que sean de urgencia, emergencia, que se van y lo que vengan de ambulatorio, que normalmente lo manejamos así en hospitales. Pero ya para la empresa privada que tenemos, nosotros queremos captar al paciente, pero también darle un resultado rápido. Como tú mencionas, en otro laboratorio le dicen, no, tu resultado es para mañana. Entonces, el paciente Se desaniman. sí, necesita rápido, entonces acude por ejemplo, ahorita al centro de Sarmet, y el cual nosotros le damos el tiempo adecuado, le damos prioridad a su muestra, lo tratábamos de trabajar en 1 o 2 horas. Pero hay otras pruebas que son como cultivo, microbiología, que Claro. tienen un tiempo más. En microbiología, Hablamos de días, de ¿no? días, por ejemplo, y hoy en día se tienen ya los reportes más anticipados porque antiguamente en microbiología lo manejabas un proceso de manera manual. Ahora en la actualidad manejan un equipo automatizado, que el equipo te lo saca en el proceso de lo que eran 5 días, te lo reduce a 3, a 2. Si tuviéramos siembra primaria ya ni bien llega la muestra, estás cultivándolo. En el caso de un urocultivo, crece la bacteria, el germen, y ya con eso le hacen la inoculación al medio y ya lo pasan al equipo automatizado y te reduce de 5 a 3 días.
Más antes no va a salir, porque sí hay que esperar. En microbiología tienes que esperar que crezca una bacteria, así como una planta, tienes que esperar que crezca para después identificar qué tipo es y bombardear con los antibióticos para ver con cuál puede ser ¿Y sensible, cuál con qué no, y reacciona? es el reporte último. Coprocultivo también lo mismo, ¿no? Se va a sembrar la parte de la muestra de fecal que se tenga que estudiar, vas a esperar que crezca para después hacer el antibiograma. Cultivos de hongos va a demorar entre 21 hasta 41 días. O sea, va a depender mucho qué tipo de muestra va a tener y qué tipo de paciente me toque. Puede ser un paciente, si viene un paciente de shock trauma, necesita su examen rápido. De repente que ya no tengan en el hospital, acuden a laboratorios de CERMET, porque a veces procalcitonina es una prueba muy solicitada en las áreas de UCI, emergencia, y a veces en el hospital no, pues no tenemos el reactivo, se acabó, entonces el paciente va a tener que acudir a los otros centros. Ujú. En los otros centros ahí derivan, trabajan con otros laboratorios, ¿no? Comerciales donde viene el motorizado, se lleva para un proceso. En CERMET no, CERMET tenemos los equipos automatizados con el cual le podemos dar un resultado de inmediato. Por ese motivo es que vamos nosotros como creciendo como laboratorio y vámonos siempre estar actualizado con los equipos que vamos obteniendo, ¿no? Sí, claro. Cabe mencionar que ahora tenemos, bueno, no hemos conversado, pero tenemos una línea de equipos automatizados, ¿no? Desde Inmuno, en la sede de San Miguel está llegando el Maclumi, también se tiene lo de Electrolitos. electroquimioluminiscente, Los que no sé ECLIA. si esa es la palabra, Ujú. que en simples palabras son ECLIA, que es más fácil. Entonces la tecnología sí la tenemos, me alegra muchísimo. Y ya que tenemos la tecnología, también cuéntame un poco cómo es el tema el tema de las calibraciones, el tema de saber que la muestra esté bien. ¿Cómo es? ¿El propio equipo te dice que está todo bien, trabaja? ¿O ustedes como tecnólogos médicos chequean, esto está bien, funciona, acá lo enchufé bien, todo? ¿O cómo hacen Claro, para hay una saber? parte, la parte del equipo analítico nos da el visto bueno siempre el de la casa, ¿no? Nos pone el equipo, nos dice nos tiene que hacer una capacitación también a todos los profesionales de salud tecnólogos para hacer el manejo adecuado, porque si yo desconozco, puedo machucar cualquier botón Claro, y al final malogro mi equipo. Entonces, así es. para eso tenemos una capacitación previo. Viene el ingeniero, viene el especialista de la casa comercial, claro. Nos da la capacitación del equipo y nos da tal cual. Previo a eso nos dicen ya, usted tiene que hacer un mantenimiento diario, que es la limpieza de los... Como son un equipo que trabaja con muestras muy pequeñas, tenemos que hacer una limpieza a Unas fondo. agujitas, Las ¿no? agujas Tienen. porque puede jalar arrastre, ese es el mantenimiento diario. Luego viene el mantenimiento semanal. Como le comenté también, si tú no es un auto, un ejemplo, si tú no le das los mantenimientos adecuados, el auto de lo que está proyectado para cierto año, Pues, pues en el equipo también es igual. Nosotros hacemos el mantenimiento de la limpieza de las agujas, le echamos un reactivo que también vende la casa para hacer la limpieza ya interna. Nosotros hacemos el mantenimiento, la limpieza externa, pero también hay reactivos que van como limpieza interna del ujú, equipo. Y luego de eso se tiene que hacer cuando es un equipo nuevo, una calibración. Se calibran las pruebas que tú vas a tener para generar un factor y con ese factor después se va a tener que controlar con los otros reactivos analíticos que vas a usar. En bioquímica vas a manejar glucosa, colesterol triglicérido, que está dentro de un perfil lipídico, pero en pruebas, lo que mencionabas de inmunología, que es el ECLIA, que con el equipo de Maglumi, también es otro tipo de metodología que tiene otro tipo de proceso. ujú. Ambos se tiene que hacer su limpieza porque trabajas con reactivos que a veces tiñen la parte de la zona de lectura. Entonces, si yo no hago la limpieza, el equipo te arroja alarmas como que carry over, que es de arrastre, y el resultado que me da no es un No, resultado adecuado, no es confiable. confiable. Entonces, para eso diario yo tengo que hacer mi calibración si es un equipo nuevo o un lote nuevo de reactivo y controlarlo para que sepa que mi equipo está todo ok. Una vez que yo hago su mantenimiento diario, su control de calidad, que es de cada casa comercial, tenemos un valor ya conocido y cuando corremos el control verificamos que el equipo me reproduzca el mismo valor conocido. Si no me reproduce,
algo... informo, Ronnie, el equipo Claro. ya le he hecho el mantenimiento, le he limpiado, me estoy comunicando con el ingeniero para que venga a revisar ya si puede ser una falla propia del equipo. Pero y cuando me pasa mi control de toque, aviso aviso a recepción que todo está operativo, empezamos a hacer los procesos con la muestra de sangre y todo lo demás. Claro. Tiene... ¿Y eso no demora 10 minutos o sí? El mantenimiento normalmente está estipulado según la casa comercial de 30 minutos. Hay otros mantenimientos que el semanal, que ya sacar los frascos que estén dentro del equipo, que te va a demorar entre 40 minutos. Claro, sí, sí. Y va a depender también qué equipos tengas. El Maglumi es un equipo de inmunología, es más grande. Los de bioquímica normalmente, dependiendo de la presentación que tengamos, es más pequeño, se puede manejar en menos tiempo. Pero uno de hematología también es otro tipo de proceso. Tienes que limpiar las cánulas y tiene un solvente, un líquido que te va a limpiar, pero tienes que dejarlo dentro del equipo por 30 minutos antes de darle limpieza nuevamente. Está bien, entiendo. Y ahora ya avanzando un poco más, mencionaste los exámenes que realizaban estos equipos. El paciente siempre se genera unas dudas, ¿no? Ya que estás tú, el paciente siempre dice, tengo que ir para hacerme los exámenes de laboratorio en ayunas. ¿Es necesario estar en ayunas para todos los exámenes de laboratorio No, no es o solo necesario. es para algunos? Sí, no es necesario que todas las muestras estén en ayunas. Hay pruebas, que como un hemograma, es una prueba de emergencia, por ejemplo, ¿no? No, el Ujú. paciente no tiene que venir a ayunas a esperar que pase sus 8 horas para realizarle la muestra. Pero nunca el médico te va a pedir una prueba puntual. El médico siempre te manda un grupo de un paquete. Claro. Entonces, las otras pruebas sí ameritan estar en ayunas. Entonces, para no pincharle 2 veces o extraer la sangre al paciente 2 veces, se le indica, ¿no? Señor, la prueba de ahorita, tienes otras pruebas más que necesita que sean ayunas. Se le puede tomar bien mañana, o ya, si es una emergencia que me pidan un PCR y un hemograma, sí, lo pincho en el momento le extraigo la sangre en el momento Claro. que solicite el médico. Depende de la necesidad del médico, ¿no? Depende de la necesidad. Hay médicos que ya conocen los casos y le ponen, en su solicitud médica ponen tomarlo con ayunos, sin ayunos. Porque ellos ya van a interpretar el valor, que a veces son los pacientes diabéticos. Ujú. Es difícil que un diabético a veces cumpla con todo la dieta Claro. adecuada, entonces a ellos sí le tomamos en la mañana, en la tarde, a veces sale la glucosa postprandial, entonces ya el Claro. médico va a evaluar el resultado bajo la condición que ya conoce, porque al final los médicos son los que interactúan, hablan con los pacientes. Y algo que he escuchado en laboratorio o en la parte de informes es que no cumplen con el ayuno. O sea, yo tengo en mi concepción ayuno, no tomar desayuno. ¿Hay una hora exacta, mínima, máxima para Mm, los exámenes? Sí, el ayuno tiene que ser como máximo de 8 horas. Máximo. Máximo 8 horas. Hay pacientes que a veces ya no almuerzan, que normalmente los diabéticos quieren sacarle la vuelta a la prueba. Claro. Ellos no cenan y vienen en un ayuno muy prolongado. Entonces su glucosa del día va a ser como un paciente normal, O sea, entre sí tienen que comillas. cenar Claro, entonces. ellos tienen que cenar una cena ligera, no alta en grasas, Claro. pero algo ligero. Y entonces, para eso ya los médicos, como tienen ya experiencia y saben de otras pruebas, le dicen, ya, te voy a pedir una glucosa, pero también te pido una hemoglobina glicosilada. La prueba de hemoglobina glicosilada te va a medir tu glucosa 3 meses atrás. Así yo haga dieta, no coma todo el día, mi glucosa me salga normal, mi hemoglobina glicosilada me va a delatar. Ya. Si yo tengo una glucosa descontrolada, no sé, yo de la semana tome gaseosa, como fritura, y el lunes es mi control, el domingo no como nada, una dieta, un ayuno Le quiero prolongado. sacar la vuelta. Y ya con la glicosilada no vas a poder. Es igual como el estudio de colesterol triglicérido. El colesterol te va a medir 2 meses atrás tu colesterol en sí. El triglicérido sí lo puedo, como también sacarle la vuelta. Me No como entiendo. nada de pan, nada de harinas. Un día antes mi triglicérido me va a salir normal. Entiendo. Entonces mientes tú mismo te mientes y aparte mientes también al clínico. Y ha habido pacientes que mencionan, solo tomé agua o solo tomé café. Eso también es, Si en caso vienen en ayunas, se le dice que pueden tomar su sobo de agua. Sí pueden tomar sus medicamentos. O sea, a veces cuando también claro, tenemos algunos dicen medicamentos. hacen una mala interpretación al decirle en ayunas
piensa que no tienen que tomar nada. Ni agua, ni café, Si es un paciente ni... diabético, tiene que tomar su pastilla como lo toma en la mañana o si lo toman en la noche. Todo normal. Si es un paciente anticoagulado, sí, pero lo pueden tomar con agua hervida nada más. O si toman, bueno, café, puede ser sin nada de azúcar. Por O ejemplo, sorbo nada más. claro, y por ejemplo las drogas, el tabaco, por ejemplo el alcohol influye Sí, va con a el tema influir. del ayuno. Un Sí. paciente que fuma, un fumador, se fuma un cigarro por las mañanas, va a su examen No, o... el cigarro, la nicotina no te va a alterar mucho, pero sí o sea, si es para un paciente que quiere descartar algo hepático, le va a salir alterado las Claro, transaminasas, todo lo demás. Normalmente en esos casos, sí se le indica siempre al paciente, le decimos, venga en ayunas, nada de alimentos, si tiene que tomar agua, un sorbo nada más de agua hervida o agua mineral, pero si es paciente que ya tiene tratamiento como cualquier tipo de medicación, tómela, no vengan sin tomarlo. Y se le toman las pruebas. Solamente para, por ejemplo, la prueba para descartar el Helicobacter, que es el test de aliento, si ujú, tiene otra condiciones, que el paciente venga sin nada de alimentos, sí, ni nada de agua, nada de alimentos, y aparte sin lavarse la boca. claro, Porque después se le va a dar la píldora que es la ureasa y se va a esperar que, creo que son 15 minutos, 15 a 20 minutos, para que después soplen un globo, una paleta. Y eso se manda a hacer el estudio y se va a evaluar cuánta es la cantidad de Helicobacter que está teniendo en la claro. cantidad. Pues cada examen relativamente tiene, bueno, hay formas de tomar, ¿no? Como acaba de mencionar, este es otro que no me acordaba la forma de cómo se tomaba, pero cada examen de laboratorio tiene casi una manera preanalítica, ¿no? Ujú. De extraer la muestra. Sí, es por eso que nosotros, como te digo, el laboratorio siempre trabaja al par con los médicos. El laboratorio clínico, el tecnólogo médico también tienen las capacitaciones y los patólogos trabajamos al par. Y es por ende es que siempre uno tiene que al médico indicarle que al paciente lo manden siempre al laboratorio para darle la preanalítica, para que no cometan el error que al día siguiente llegue a su hora de su toma de muestra y no haya cumplido. Y yo le Claro. diga, no, véngase mañana. Sí, Sí. pues, eso es, sí, eso incomodaría muchísimo, ¿no? Ujú. Porque uno a veces deja de trabajar, Se o deja de programan llevar ya. a los hijos, o deja de hacer algo en específico para lograr esa muestra. Y ya hablamos de los exámenes del ayuno. Dentro de los resultados tenemos el nombre del examen, el valor, la unidad y el rango de referencia. Explícame un poquito más o menos qué son estos, qué significan, porque muchos pacientes, ¿qué hago con esto? Dicen. Y ahora, ¿y esto? ¿Qué hago con esto, señor? Porque se sacan el examen, ¿estoy bien? Preguntan a recepción, ¿no? Cuando no Claro, es... y es lo que también, o sea, sí he escuchado eso, pero también nosotros lo educamos al paciente. La interpretación no lo va a hacer, hoy en día hasta manejan la IAS. El paciente le toma foto, ya lo están pasando por la IA y la IA te dice qué es lo que tienes. Y eso es una práctica mala. Normalmente el médico es el adecuado para solicitarte las Mm, pruebas que tú también necesitas. Y al final, una vez que tengas el reporte, lo que mencionaba, ¿no? El reporte tiene que estar su nombre, la fecha cuando se tomó la prueba y la metodología, porque también va a depender La los rangos metodología. clínicos, los rangos referenciales que se va a manejar entre una metodología con la otra. Y el final, el reporte, te lo va a leer el clínico, el médico. El médico es el único que te va a decir si de repente sale un valor alto, cómo darte el tratamiento, la medicación, pero el paciente no se le puede decirle estás bien o estás mal, porque para eso tenemos al clínico para que pueda dar la interpretación. ¿Y qué hay de las unidades? Yo he visto que en el resultado aparece, por ejemplo, 20 en unidades Ah, UM, ya. qué hay de eso? ¿Así cómo se mide la sangre? ¿Es eso? La metodología te va a manejar lo que son las unidades y los valores referenciales. Quiere decir, por ejemplo, nosotros para lo que son, como te mencionaba, en laboratorio trabajamos con unidades mínimas. Entonces, el reporte lo damos en bioquímica en miligramos por decilitros. Si es utilizado una metodología, porque miligramos por decilitro vamos a manejarlo si fuera un colorimétrico o enzimático. Pero si fuera cinético, son unidades internacionales, que vas a encontrar U sobre I o UL, a veces Sí. sobre litros, por las cantidades que se va a reportar por el tipo de proceso que hemos realizado. Y lo que mencionaba la UUI, que son para la prueba de ECLIA, que aún manejamos para las pruebas infecciosas.
o también para las pruebas hormonales como el cortisol y otras pruebas, ¿no? O sea, como te digo, Claro. el catálogo de laboratorio es grande, amplio, pero para ello el reporte que hagamos lo hacemos siempre con el reactivo que empleamos y en el reactivo dice qué metodología y qué referencia tengo que yo reportar. Y eso es lo que nosotros los pasamos en el reporte final para que el médico pueda hacer la interpretación. Claro. Y estos resultados, estos valores de referencia que mencionas, ¿varían según la edad, según el sexo? Claro. ¿Varían o son estandarizados para todos? Hay pruebas que, como las bilirrubinas totales y la directa, que sí van a tener variación. En un paciente neonato, sus picos van a ser de 11 hacia arriba. En un paciente normal, los picos tienen que ser menor de 1, máximo 1,2 miligramos por decilitro. Quiere decir, si yo tengo un valor de 8 o 7, a veces puede ser que forme una ictericia en el paciente. Pero en un paciente neonato es lo normal porque se está adecuando con la leche materna o los otros Ujú. temas de anticuerpos. Pero en un adulto sí no es normal. Por eso cuando nosotros hacemos el reporte ponemos la población, siempre es la población, pues nosotros no sabemos si bueno, el laboratorio sabemos que es paciente neonato, pero el clínico a la hora que va a reportar tiene que saber los rangos referenciales si es neonato, si es adulto, o si un adulto cuando es patológico, como en caso de cirrosis, otro tipo de patologías, que va a hacer que mi bilirrubina salga fuera de los valores normales. Claro. Sí, yo veo que el personal que ve las referencias, porque nosotros también trabajamos con otros consultorios que nos derivan sus muestras Ujú. y a veces no mandan DNI o no mandan fecha de nacimiento o edad. Yo veo cómo esta persona reniega, ¿no? Y les pide porque el laboratorio no puede empezar la muestra si no tiene esos datos. Sí. ¿No? Entonces reniega mucho y la referencia a veces piensa que eso no importa, ¿no? Procéselo, pero vemos que es algo muy valioso para que inicie el proceso, ¿no? Y más para el médico que va a leer Claro, hoy esto. en día ya con Sarmet estamos trabajando ya también una parte de virtualidad, todo lo tenemos en una data virtual, donde sí el sistema mismo te pide, ¿no? Los datos completos, sale el Sí, DNI completo, la fecha te deja por defecto, pero también el sexo, que es muy importante, porque entre el sexo masculino o femenino vamos a tener también los rangos referenciales para ese tipo de población. O sea, el laboratorio va a manejar población de paciente, la edad que ujú. es lo importante. Y dependiendo de eso, también la metodología que se va a emplear por cada tipo de prueba que lo solicite. Y ya que mencionaste hace un momento sobre los valores de referencia, si un resultado, creo que ya lo dijiste, pero para aclarar, si aparece el resultado, ponte 20 y el valor de referencia es entre 5 y 10, el paciente intuye, ¿no? Comienza a buscar en internet por qué mi valor está fuera del rango. Entonces, el hecho de que un valor esté fuera del rango alto o bajo, en definitiva el paciente ya está enfermo, tiene alguna enfermedad o el hecho de no tener ese examen de laboratorio no es que ya le va a pasar algo malo. No, hay resultados, claro, fuera de los rangos referenciales, que es una alerta, pero también hay otros valores que son críticos, vuelan de la linealidad del reporte, incluso de lo que nosotros hacemos en el reporte. Y es por eso que se le explica al paciente, con sus resultados, tiene que pasar con el clínico, con su médico tratante para que le pueda dar la interpretación. Pero si bien es cierto, antes de llegar a esa parte del reporte de resultados, nosotros a la hora que le toman la muestra, los técnicos dialogan con los pacientes. Entonces le dicen, quién le mandó la prueba de sangre? ¿Quién está solicitando? Hay una ficha, creo que Una también ficha. llena. Y a veces los pacientes ya antes de tomar la muestra de sangre ya nos van mencionando, no, yo soy paciente ya tratado, tengo problema renal o tengo cirrosis o tengo hepatitis. Entonces ya nosotros ya sabemos qué vamos a esperar en el reporte del resultado. Por eso es muy importante la preanalítica, qué información yo puedo obtener con el paciente justo en el momento que le voy extrayendo la sangre. Muchas siempre nos va a ayudar al laboratorio a interactuar en saber qué me puede esperar, porque ya tenga un diagnóstico que el médico le haya dado presuntivo, una sospecha. Pero al final siempre ellos tienen que ir a su clínico para que le dé su reporte final. Sácame de una duda.
ahora que acabas de decir sobre perfil y examen, ¿un examen es lo mismo que un perfil? Porque muchos pacientes vienen indicando, me han dado este examen y es un perfil X. Y en recepción le indican sí señor, este perfil contiene tal, 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 tal examen. Y el paciente no entiende, pero que dice, no, pero a mí me han dicho un solo examen, ¿por qué me das tantos, no? No voy a pagar por eso, yo quiero solamente este examen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre perfil y examen para que lo entiendan los futuros pacientes, ¿no? Lo que manejamos, o sea, el examen clínico, en sí el examen puede estar también, pues un conjunto de pruebas. Entonces va a depender mucho qué es lo que el clínico en su petitorio le ha marcado. Puede pedirle perfil lipídico y Ujú. el paciente piensa que el perfil lipídico es el examen, pero Claro, el perfil lipídico va a desglosar otras pruebas más. El perfil lipídico va a tener colesterol, HDL, triglicéridos, LDL. ujú, Para eso se le explica al paciente, no es que se te va a pagar, no se te va a estar cobrando de más ni menos, sino que el médico te ha pedido un perfil lipídico que compromete esa prueba de acá. claro, Si el médico me pusiera colesterol, ya, entonces yo hago mi examen de colesterol nada más. claro. Pero va a depender mucho si va a solicitarlo. Y nosotros manejamos en laboratorio los términos como perfiles. Perfil de coagulación, perfil lipídico, perfil tiroideo. Dependiendo de lo que haya solicitado el médico, nosotros le vamos diciendo al paciente, esto de acá está dentro del perfil lipídico, es perfil tiroideo. No, el doctor solo quiere un TSH. Ya, solamente se le hace la hormona de TSH sol. Porque a veces ha pasado también que los pacientes dicen, no, pero a mí me dijeron TSH, T4. No, señora, pero usted dijo que solamente TSH. No, pero el médico me ha marcado perfecto idea. Y recién nos sacan la otra orden que le habían solicitado. Sí. La orden, hablando de Siempre orden. trabajamos nosotros con la copia o la solicitud, lo tenemos que pedir porque a veces los pacientes no dicen, no entienden y dicen, no, pero a mí me cobraron por esta prueba. Solo dicen el que entienden, ¿no? Ajá. Y no sacan la orden para poder ver todos los exámenes que en Y realidad como ya necesitan. hemos ha pasado también esos tipos de incidentes, es que manejamos siempre ya como laboratorio pedirle su orden clínica a la solicitud petitorio y va con anexado con la boleta y todo lo demás, Claro. para que le vaya desglosando qué pruebas le han pedido. De por sí, una persona necesita una orden médica para hacerse algún examen de laboratorio o no, no es obligatorio. Si es paciente, lo normal es que lo va a solicitar el médico porque él le va a hacer la interpretación. Claro, Pero si viene un paciente X al centro y te dice, necesito, pues, bueno, lo pasan al área de laboratorio. Necesito descartar porque mis familiares todos son diabéticos y yo no sé si tengan diabetes. ¿Qué pruebas puedo realizar? claro. Nosotros, como profesionales de la salud, cualquiera, podemos sugerirle tenemos estas pruebas acá que tienen la finalidad de esto y es esto. Pero sí te sugiero que una vez que tengas los exámenes puedas pasar con un médico del centro, como tenemos médicos ahí, Así es. para que le puedan hacer la interpretación y si de repente un valor sale algo anormal, ya le puedan dar una medicación para su mal que le aqueje en el momento, ¿no? Pero sí siempre le sugerimos que vayan, acudan a un médico, porque ya, mi resultado me salió mal. ¿Y qué ¿Qué tratamiento voy a hace? tomar? Claro, Claro, ¿no? Entonces nosotros sí nosotros vamos a decirle, no, sí, tómate ese. No, está claro. mal. Entonces, por eso es que decimos que tienes tus exámenes, acude con tu médico. O acude primero con tu médico para que te pida tus exámenes. Hay pacientes que ya quieren ya pasar a su médico con sus exámenes. Entonces Sí. dice, yo al año te puedo hacer tu descarte del lipídico, porque de por sí el peruano comemos grasita. Y tenemos reuniones sociales. Entonces, tu perfil hepático para ver cómo está el Fumamos, lío. tomamos. Entonces, para descarte tu perfil hepático. Y hablando de perfiles, bueno, en tu experiencia, ¿conoces algún o crees que existe algún perfil o algún examen que ha sido subestimado, que ya desaparece? Porque me imagino del cúmulo de exámenes de laboratorio, que pueden haber cientos de miles, hay exámenes que ya no se deben ir haciendo. ¿Conoces alguno que O tú sea, personalmente consideras que ya lo han subestimado cuando tú crees que es importante hacerlo? a veces lo que es la tolerancia a la glucosa. La tolerancia a la glucosa, por ejemplo, es una prueba que van a hacerle de por sí 5 extracciones de sangre. La primera es tu basal, dependiendo de cómo está tu glucosa, se te da a ingerir una bebida muy dulce,
que es la glucosa anhidra. Y después se va a empezar a tomar cada media hora una nueva punción, formando una curva de glucosa. Ya. Eso de ahí se va a pasar con la prueba de la hemoglobina glicosilada, porque te va a medir 3 meses atrás tu glucosa como ha estado y tu glucosa de la mañana o una glucosa postprandial. Porque a veces ha pasado que se suspende la glucosa, la tolerancia a la glucosa, porque en la basal ya le salió más de 140 al paciente. Esto ya confirma. No confirma todavía. O sea, Oh, con mi examen de hemoglobina glicosilada y una resistencia, para ver si tiene resistencia a la insulina, le doy una insulina basal claro, o una insulina postprandial, pero ya con eso ya llega un diagnóstico. Bueno, el médico llega a un diagnóstico claro, final. claro. Son pruebas que se va a tener que evaluar porque no puedo seguir dándole más glucosa cuando ya tiene una glucosa inicial de 140. Ahí ya al paciente lo puedo hasta mandar en coma diabético. Sí, claro. Y bueno, ya como para ir terminando, em, dentro de un médico y personal de laboratorio, si bien es cierto, me dices que se interrelacionan, ¿cuál consideras tú que es el límite que tiene un personal de laboratorio hacia un médico de repente? O sea, nosotros como el personal del laboratorio, tecnólogos médicos, vemos toda la parte analítica, la parte técnica del proceso que viene a ser de nuestro proceso de las muestras. El médico sí hace la interpretación y la evaluación clínica con el paciente. Ujú. Entonces, va a ser dos ramas muy diferentes. Es igual el médico no puede entrar a ver mis procesos porque él va a desconocer lo que mi proceso y lo puede decir, no, si tengo que echarle tanto de reactivo, me sale Claro, este claro. resultado, De esta ver los metodología. equipos también Sí, grandes que no, o van. sea, cada uno maneja sus ramas diferentes y sus procesos diferentes. Claro. ¿Qué examen, o sea, qué recomendación le darías a una persona que se va a hacer un examen clínico mañana, quizá? O sea, lo normal es que ellos tienen que tomar su examen anuales. Descartes. Hoy en día la diabetes ya es una enfermedad muy crónica que lo puede padecer cualquiera, no solamente por tener herencia o familiares, sino si por tu misma dieta que tú tengas, ya pues te conlleva poder tener a la prevalencia de la enfermedad. Entonces tiene que descartar siempre el anual su glucosa, su grasa, su perfil lipídico, un hemograma, porque también a veces nosotros dejamos de lado el tema de las anemias. Y a veces la anemia viene porque no una buena alimentación, no tomas leche o no comes comida alto en hierro. Claro. El pescado también no le gusta. Entonces, para ellos se tienen que hacerse un descarte anual como un control anual, perdón, de las pruebas que te digo, las básicas. Y con eso pasar con su médico. No esperar que tú tengas el malestar recién como para recién hacerte la prueba, que es lo que ocurre a veces. A veces ya porque me siento mal del hígado, Al voy al doctor. laboratorio. No, voy al laboratorio para que me Ah, examen y al médico. claro. Y de ahí dicen, no, es que, y su chequeo no se hacen hasta cuando recién sienten el malestar. Sí, sí. Sí, eso suele pasar. También fue un punto que en una entrevista anterior el infectólogo recomendó, ¿no? Evitar tener el síntoma, sino prever que no pase a eso. Bueno, nada, Giancarlos, no sé si tienes alguna recomendación o algo para concluir para alguno de los que nos escuchan. No, sí, todo bien. Gracias, Ronnie, por esta entrevista que hemos tenido, muy amena. Me ha gustado y bueno, acá tienen un servidor más para cualquier tipo de explicación en el parte del laboratorio clínico. Gracias, Giancarlos. Igual para todos los que han visto esta entrevista, espero les haya gustado. Creo que hemos tratado de disuadir un poco las dudas sobre el ayuno, sobre los sobre las cantidades de sangre que les extraen. Hemos tratado de responder muchas preguntas frecuentes que suceden en el policlínico y ojalá puedan tomar las recomendaciones que ha dicho el tecnólogo Giancarlos para así podamos mejorar día a día, ¿no? Me despido con algo muy importante a los que son padres. Eviten darle o heredar ese miedo que Giancarlos acaba de mencionar. Asustamos mucho a los hijos diciéndoles que te voy a mandar al doctor a que te saquen sangre, cuando es totalmente positivo extraernos sangre para tener controles, para tener una seguridad de nuestro estado de salud.
Nada, Giancarlo, muchísimas gracias por haber venido. Espero en otra oportunidad ya hacer esta entrevista también, pero en el área de laboratorio donde podemos mostrarles los equipos que tenemos, la tecnología con la que contamos y así puedan tener una confianza mayor con nosotros. Muchas gracias, Giancarlo, y Gracias. un gusto como siempre.